¿Qué pasaría si te dijera que la artista más famosa de Japón no existe? No tiene cuerpo, no envejece y canta en más de 20 idiomas con ciertos matices. Bienvenidos al mundo de Hatsune Miku, la diva virtual que conquistó el internet y hasta tiene más fans que tu ídolo favorito. La diva virtual que hace que hasta los hologramas tengan crisis existenciales. Hoy exploraremos cómo una voz sintetizada se convirtió en un fenómeno global, porque sus conciertos llenan estadios y créanlo o no, hasta ha vendido sopa con su cara. Sí, literalmente. ¿Listos para entrar en la Matrix del Vocaloid? ¿Quién dijo que solo los humanos podían brillar en el escenario? Hoy hablaremos de Hatsune Miku, la diva virtual que ha revolucionado la música y el arte, inspirando a millones en todo el mundo. Descubre cómo esta voz digital se ha convertido en un ícono mundial de lo creativo y el poder de la tecnología. Pero antes de eso, conozcamos la historia que hace realidad esta magia. Historia: el origen de los sintetizadores de voz. La síntesis de habla ha evolucionado a lo largo de los siglos. Empezamos en 1779, cuando el científico danés Christian Krassenstein construyó los primeros modelos del tracto vocal humano, capaces de reproducir los 5 vocales A, E, I, O, U. Este pionero proyecto fue continuado por el inventor húngaro Wolfgang von Kepelen en 1791. Kepelen construyó una máquina operada por fuelles que, gracias a modelos de labios y lengua, podía pronunciar tanto consonantes como vocales. Inspirada en estos diseños, en 1837 Charles Weston produjo una máquina parlante y en 1857 M. Faber construyó Euphoria, un artefacto innovador que variaba el tono de voz, abriendo nuevas posibilidades en la modulación del habla. Avanzando el siglo XX, en los años 30, el físico Homer Duley en los laboratorios Bell desarrolló el vocoder, el T-Voder, que se presentó en la Feria de Nueva York en 1939, un sintetizador conformado por un teclado. Con la consolidación de la tecnología digital, en los años 60, IBM y los laboratorios Bell emprendieron nuevos experimentos, desarrollando sistemas capaces de reconocer y generar habla artificialmente. Esta etapa marcó el inicio de la integración de la síntesis de voz en aplicaciones prácticas y sentó las bases para futuros desarrollos. En la década de los 70 y 80 se produjeron avances significativos con tecnologías como el vocoder y los primeros sistemas text-to-speech, TTS, esenciales para mejorar la accesibilidad y automatizar procesos en diversas áreas. Durante los años 90, estos progresos dieron lugar a sistemas comerciales como Loquendo, que utilizaban la concatenación de fonemas para generar voces mucho más naturales y expresivas. A partir de este momento, Yamaha comenzó a investigar cómo aplicar estas tecnologías en el ámbito musical, lo que culminaría en el desarrollo de Vocaloid. Este hito no solo transformó la síntesis de voz, sino que también permitió la creación de personajes icónicos en la música digital como Hatsune Miku. Cada uno de estos hitos y procesos han contribuido a transformar lo que comenzó como rudimentarios experimentos en sofisticadas tecnologías que hoy permiten una comunicación fluida, la creación artística y digital, y fueron la base para la creación de Vocaloid. Origen de Vocaloid y Hatsune Miku. El maravilloso inicio de la era digital. Corría en 2003, cuando en algún laboratorio de Yamaha se tomó la audaz decisión de lanzar Vocaloid. Sí, existió una versión temprana, lo que podrían llamar Vocaloid versión 1, con bancos de voz como Leon y Lola en inglés y seguidos de Meiko en japonés. Lejos de ser melodía de un coro celestial, sonaban tan robóticos que uno se preguntaría si en realidad estaban diseñadas para trabajar sin pedir ni un aumento. Pero, ¿qué pasó con esta versión inicial? Bueno, a pesar de su encanto mecánico y de haber abierto el camino, Vocaloid versión 1 no logró conquistar el gran público. Sus voces carentes de esa chispa humana dejaron a muchos con la sensación de estar escuchando a un robot que en vez de cantar recitaba una lista de instrucciones. Entonces llegó la revolución en 2007. En ese año, Krypton Future Media, con la tecnología de Yamaha en sus manos y un buen puñado de café frío, decidió transformar la fórmula. Así nació Hatsune Miku. Usando Vocaloid versión 2, una versión pulida y mucho más versátil, con la voz basada en la actriz Saki Fujita, y un diseño estético que abrazaba el espíritu anime. Miku no solo ofrecía una voz, sino que representaba el futuro sin límites humanos. En algún rincón del laboratorio se escuchó en broma: esta voz robótica hará que tus speakers tengan crisis existenciales.
Krypton pensó, ¿qué nombre le ponemos? Algo que suene a futuro pero que también venda figuras de PVC. Y así nació Hatsune Miku, la única artista cuyo contrato incluye cláusulas de no morir jamás. Pero la historia no acaba ahí. La llegada de Hatsune Miku trajo consigo un fenómeno inesperado, Jeban Polka. Esta canción tradicional finlandesa, escrita en 1928 por Eino Keitunen, resurgió en 2007 en una versión interpretada por Miku, cortesía de Otomania, y, como si fuera poco, un video en bucle mostró a Miku girando un puero o cebollín para los panas, sí, un simple cebollín. El detalle curioso es que esa animación no era originalmente de Miku, sino que se inspiró en un movimiento similar de Orihime Hinoe, un personaje de Bleach, y así de la nada, el cebollín se convirtió en un símbolo ineludible y en el origen de uno de los memes más absurdos y extrañables de internet. Gracias 2007. Diseño de personaje. Miku es una adolescente eterna, 16 años, 1,58 m y un estilo que parece desafiar todas las leyes de la física. Su cabellera turquesa, en tono verde azulado, tan icónico, no es simplemente un color, es una declaración estética que evoca frescura, creatividad y un toque futurista, inspirada en la paleta Vocaloid 2 de Yamaha. Pero detrás de esta imagen tan única encontramos al talentoso mangaka Kei Garo, nacido en el vibrante mundo del manga japonés. Kei Garo emergió como un visionario capaz de fusionar tradición e innovación, con una sensibilidad artística sin igual. Concibió a Miku no solo como una herramienta digital, sino como un icono que encarna el espíritu de una era en constante evolución. Cada trazo de su diseño refleja una apuesta por el minimalismo audaz y una paleta de colores que simboliza la vitalidad y la tecnología. El traje original de Miku, esa blusa gris con detalles aguamarina y una falda oscura, se complementa con accesorios que recuerdan a barras de ecualizador, haciendo honor a la fusión perfecta entre el minimalista y la estética digital. Desde sus ojos hasta la marca 01 en su brazo, cada elemento fue meticulosamente diseñado para transmitir innovación, frescura y un inconfundible espíritu futurista. Y en serio, si Miku tuviera un guardarropa, seguramente sería el más vanguardista del mundo digital, y seguro que te haría replantear tu outfit con solo una mirada. ¿Y por qué triunfó? Pues es la única celebrity que nunca dirá, lo siento, estaba en la fluna, a menos de que un fan lo proyecte allí. Funcionamiento técnico. El Vocaloid es como un autotune, de los tímidos, para los que quieren fama sin mostrar la cara. ¿Tengo talento? No sé, pero Miku sí. Detrás de cada nia y cada nota se esconde la compleja ingeniería del software de Vocaloid. Este sistema funciona utilizando fonemas muestreados, grabaciones reales de la voz de Saki Fujita, que se reconfiguran y ensamblan mediante algoritmos avanzados. Imagina que cada fonema es como una pieza de Lego sonoro. Tienes bloques individuales, cada uno con su forma y función, que puede combinar para construir palabras y frases. Tú decides cómo encajar cada pieza, ajustando parámetros como el vibrato, el tono y la velocidad para lograr la melodía perfecta. Pero, ¿qué hace a estas piezas tan especiales? La magia viene de Saki Fujita, la talentosa voz detrás de Hatsune Miku. No solo dio vida a este ícono digital, sino que también ha demostrado su versatilidad en el mundo del anime, desde prestar su voz en producciones intensas como Attack on Titan, dando su voz a Ymir, donde supo transmitir emociones con una precisión asombrosa, hasta participar en proyectos como Koshi-tan y otros títulos. 元ヤンであること。東京日の猛獣とは私のことよ。능 시간 놓고 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 거시탄탄 시간 놓고 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 거시탄탄 Fujita ha dejado una marca imborrable. Cada proyecto, su habilidad para modular su voz y adaptarla a diversos estilos, la convierte en esta pieza clave que transforma simples fonemas en auténticas obras de arte sonoras. Es como un karaoke con doctorado. Tú eliges las piezas y Miku, con el toque magistral de Fujita, las une para crear canciones. Claro, a veces el resultado es una obra maestra. En otras ocasiones, hasta los robots tienen días malos y pueden sonar como un gato atrapado en una lavadora. Porque seamos honestos, aquí no le ha pasado que su propio autotune suena tan raro como un robot con crisis existenciales.
MMD y la masificación. El impacto global de Miku se impulsó gracias al papel crucial que jugó Miku Miku Dance, o simplemente MMD. Este software de animación 3D lanzado en 2007 por Yu Higuchi no fue creado por una gran corporación, sino por un entusiasta desarrollador japonés que quería darle a los fans una herramienta para animar su icono digital. MMD o Miku Miku Dance permitió que cualquier persona, incluso sin experiencia en animación, pudiera crear coreografías y videos impresionantes con Hatsune Miku y otros personajes Vocaloid. La sencillez y flexibilidad de este programa desató la creatividad de esta comunidad, propiciando la creación de miles de videos virales en los que Miku bailaba, cantaba y se convertía en mucho más que una figura estática. Gracias a MMD, Hatsune Miku pasó de ser una simple herramienta de síntesis de voz a un fenómeno global, masificando su imagen y cimentando su estatus como ícono cultural en el mundo digital. Esta revolución en la animación 3D fue el trampolín que permitió que Miku se integrara en todos los aspectos de arte digital y cultura pop, allanando el camino hacia una comunidad vibrante y creativa que hoy la celebra en todas partes. ¿Sabes lo irónico de MMD? Es el único software donde puedes hacer que Miku baile como una diosa digital, mientras tú en la vida real sigues tropezando con tus propios pies. Bienvenido al club donde jamás podrán superar a un avatar en la pista del baile. La comunidad y el impacto global. La comunidad de Miku es una gran familia de creativos que transforma lo digital en arte. En Japón su imagen está en todas partes, desde latas de café hasta calcetines. Se ha convertido en un verdadero ícono cultural. Canciones legendarias como World Is Mine, ha inspirado a productores y dado vida a conciertos donde miles agitan las barras luminosas mientras un técnico lucha por mantener encendido el proyector. Además, el impacto de Miku se extiende al mundo de los videojuegos. Títulos como Hatsune Miku, Colorful Stage permitieron a los fans interactuar y sumergirse en experiencia digital. Mientras que la aclamada serie Proyecto Diva consagra a Miku como la musa de la era rítmica digital, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de interpretar sus canciones favoritas con precisión milimétrica. La pasión en sus seguidores es el motor que mantiene a Miku siempre fresca y relevante. Estos fans viajan grandes distancias para ver un holograma cantar en vivo, demostrando que su influencia trasciende fronteras y convenciones. ¿Por qué? Seamos honestos, ¿quién necesita una diva de carne y hueso cuando puedes tener a Miku, que jamás pide días libres y siempre luce impecable? Actualidad y el futuro de las idols virtuales. Mientras la tecnología avanza a pasos agigantados, Miku sigue evolucionando. Las últimas actualizaciones incorporan inteligencia artificial que le permiten adaptarse a nuevos géneros y mercados, manteniéndola tan fresca como siempre. Hoy, Krypton Future Media sigue impulsando el software y la comunidad debate sobre si la esencia de un avatar puede reemplazar o no a los artistas humanos. El futuro promete hologramas que canten ópera, duetos entre humanos y avatares, e incluso Miku postulándose para presidenta. ¿Por qué? Por si algún día la singularidad llega, al menos tendremos a Miku con su cabello perfecto cantando J-Ban Polka mientras gobierna el mundo digital. Antes del cierre, se confirmó oficialmente su llegada de su película a Latinoamérica. Recientemente se confirmó que la película de Hatsune Miku, producida por Pia Works, conocida fuera de Japón como Hatsune Miku Colorful Stage, Miku no puede cantar, se estrenará en Latinoamérica. En Japón la película se transmitió el 17 de enero de 2025 y la preventa de entradas para Latinoamérica comenzó el 13 de marzo. Basada en el popular videojuego Project Sekai Colorful Stage Fit Hatsune Miku de Colorful Palette y Sega, la cinta promete llevarnos a un universo único, ambientada en el vibrante barrio de Shibuya. Sigue a 20 adolescentes que descubren Sekai, un mundo alternativo nacido de los sentimientos, donde los icónicos cantantes virtuales Hatsune Miku, Kagehime Rin y Len, Megurine Luka, Meiko y Kaito cuidan de estos jóvenes mientras se enfrentan a sus desafíos y maduran. En una trama conmovedora, una versión distinta de Miku confiesa que, por mucho que cante, su voz no logra conectar con algunas personas hasta que descubre el secreto para lograr esa conexión. Y sí, se volvió canon de golpe. Ahora ya podrá responder a la pregunta, ¿de qué anime es?
Prepárate para una experiencia musical que trasciende la realidad y define el concepto de idol virtual. En resumen, Hatsune Miku es mucho más que una voz digital, es un puente entre la tecnología y arte, un símbolo de creatividad global e innovación sin límites. Si retrocedemos en el tiempo, veremos que la síntesis de voz comenzó siendo tan rudimentaria que los primeros TTS sonaban como auténticos robots, emitiendo notas mecánicas y poco emotivas. Desde esos inicios, cuando las máquinas y algoritmos apenas lograban imitar el habla humana, hemos transitado a una era en la que la tecnología se fusiona con el arte, transformando simples fonemas en verdaderas obras musicales. Miku es más que un software, es un lienzo en blanco para la creatividad. Millones de personas le dan vida con canciones, ilustraciones y hasta historias. Su evolución desde esos primeros intentos robóticos hasta la capacidad de generar emociones a través de melodías demuestra que en la era digital el futuro se canta y se diseña con pasión. ¿Es real? Depende a quien lo preguntes. El día que Miku gane un Grammy, el discurso de aceptación será un glitch y la estatuilla un render en 4K. Y si algún día la IA se revela, al menos sabremos que nuestro Overlord cantará Jivan Polka mientras destruye la humanidad. Hasta la próxima, humanos mortales. Gracias por acompañarnos en este viaje por el universo de Hatsune Miku. Ya seas un fan acérrimo o alguien que acaba de descubrir su magia, recuerda, la innovación y el arte te puede surgir de la forma más inesperada. Nos vemos en el próximo video y que la inspiración digital te acompañe. Si este video no supera los 100.000 likes, Miku irá personalmente a cantar Poppy Pops.